Antes del fin del mundo, El podcast. Va. Hola, Gwen, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Bienvenidos todos estás? a un nuevo episodio de Antes del fin del mundo, El podcast. los tacos de birria. No es ¡Qué cierto, rico, el podcast. GPI! Sí, quiero tacos de birria, tacos de barbacoa, por Hola favor. amigos, bienvenidos. Bienvenidos a todos. El capítulo de hoy va de historias paranormales. ¿Te gustan las historias paranormales? Sí, me gustan. La verdad que sí, es un temita que es un Ajá, poquito de morbo, pero la verdad ok. que sí me gusta. ¿A ti? Es que sí, es como entre morbo y misterio, pero de ese misterio que acaba enganchándote muchas veces, Sí, ¿no? te Aunque no lo atrapa. entiendas, exacto. Es como, es como el amor. No lo entiendes, pero te atrapa. Pero ahí estás de... Pero ahí estás de migajero, ¿sí o Ay, no? mira, de mí no vas a estar No, no, hablando, no, 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 amigo. no. Yo hablo de mí nada más. No, no Siguiente es cierto. tema. Siguiente tema. Y se corta. Editemos esto, por favor. Bye. Adiós. Renuncio. Antes del fin del mundo, El el podcast. podcast. Entonces, ¿quieres que empiece con una historia que Sí, tengo? empieza tu amigo. Ok, esta historia se remonta a cuando yo era niño. ¿Eran los años 1600? Era 1492, Cristóbal Colón zarpaba el Atlántico en la Niña, la Pinta y la Santa Y la Santa María. María. No, no es cierto. Alguien Yo iba en la sí. Santa María. No, no es cierto. No es cierto. Tenía como 10 años, más o menos, y tuve un tema de fiebre por la garganta, una infección, Ajá. una cosa así, no Ajá. grave, pero que me dio fiebre, me dio Cosas de calentura. niños. Así de la Exactamente. nada nos da fiebre. Exactamente, así nomás, por andar corriendo Nomás por descalzo, preocupar a nuestros por papás. andar descalzo, ya ve que todo te Ay. pasaba, ¿por qué andas descalzo? Entonces, bueno, tuve fiebre y tuve en esa fiebre una pesadilla que no puedo asegurar, pero yo creo que fue mi primera vez que tuve parálisis del sueño, o eso cuando dicen que se te sube, O se tu te primer trepa el recuerdo, muerto. tal vez. Pero yo creo que a lo mejor y Es sí que, te has de acordar. es que no estoy seguro que haya sido, pero siento que puede ser que sí. Y les voy a decir por qué. En esa pesadilla que se sintió como pesadilla, teniendo yo fiebre, en mi sueño veía una puerta que estaba entreabierta así poquito y solo veía de fondo una como pared naranja, como color ladrillo, un color chillón Ajá. naranja, ladrillo más o menos, y no podía despertar, solo veía eso, entonces solo veía esa Esa puerta puerta. entreabierta. Ujú. Y cuando desperté, me recuerdo que le platicé a mi mamá, dije, eso es que soñé esto, que una puerta, Mm. y mi mamá me dijo, no, pues es por la calentura, hijo, que a veces se tienen pesadillas cuando estás enfermo. Y así quedó, pero nunca olvidé esa pesadilla o ese momento. Años después, donde te conozco, no fue en ese lugar, en ese hotel, pero sí sabes porque está relacionado Sí, con sí va un eso que te poquito de diga, la mano. ya sabes que dónde puede ser. En ese otro lugar, en ese otro lugar, un día yo trabajaba ahí de noche, le pedí a mi compañero que me dejara sentar un ratito en el escritorio, entonces cerrábamos y pues me quedé ahí un ratito en el escritorio sentado, cerrando los ojos porque estaba muy cansado y de pronto me dio la parálisis del sueño ahí en el trabajo. Ay, Ay, no. no, O sea, imagínate, todo mal, todo bien trabajando y cansado parálisis del y sueño. trácale de repente. Y, y lo único que recuerdo, se platica chistoso, pero no fue tan chistoso. Recuerdo que, pues en la parálisis del sueño volteé y vi la puerta poquito entreabierta. ¿Y qué crees que vi? ¿Qué viste? La escena de cuando yo tenía como 10 años. Y es que el tapiz de la recepción de ese hotel es naranja, es como lo color No, como ladrillo. ladrillo, como en tu sueño. Literal, vi el sueño, o sea, Ay, tal qué cual, el feo. ángulo, todo, de esa pesadilla de la que no podía Y era despertar. como un déjà vu. Fue Sí, como un ¿verdad? fue Como un como déjà un vu. déjà vu, fue como algo muy extraño. De Ay, hecho, qué raro. ese miedo que se siente como de que este es un error de la Matrix o esto no debería de estar pasando, Como que algo no te cuadró ahí. pero llegó a ser como aterrador en el momento porque Sí, pues era como sí. si el tiempo Como si estuvieras fuera reviviendo, ¿no? Un algo poquito. raro, Ay, porque era como si estuviera en mi sueño de cuando tenía 10 años o en mi sueño de 10 años. estuviste en del Tuve futuro. esa, exactamente. Entonces Qué yo creo que es una de raro. las historias que a mí más me han desconcertado, que no cuento mucho, que no cuento de verdad. Yo creo que si se lo he contado a 5 personas en mi vida, son muchas. A ti ya te lo había Y contado. ahorita ustedes. Y ahorita, Saludos. pues porque de esto se trata esto, ¿no? Sí, Porque por lo justo. general luego la gente como que yo siento que piensa que soy raro y Oh. siento que si cuento estas historias lo van a comprobar.
Le van a firmar. Entonces, ni modo. Bueno, Ese soy yo. me presento. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Tú tienes Pero alguna está muy alguna interesante, historia? amigo. Sí, tengo una, pero oye, está muy interesante cómo esa incoherencia del tiempo. Esa como Ay, no, error, eso es como un error. es como si hubiera tenido una visión del futuro, o si en el O en tu futuro futuro estaba me viendo el regresé en el pasado. pasado. Es que eso Pero se me hace muy creepy que todo haya encajado también, o sea, los sí, mismos colores, la puerta, todo, siento todo, que sí. ¡Oh, qué miedo! todo, ¡Qué miedo, qué todo. De hecho, miedo! sí me La dio neta. es que no sé si la palabra es miedo, pero me dio una sensación, esos escalofríos y una sensación como de que me acaba de ocurrir algo que no Algo es bien feo, normal, que no necesariamente feo, pero para no es mí normal. que no es normal, que no tiene Ujú. lógica, que no tiene como una explicación científica, y eso, pues, me desconcertó un poco. Sí me asustó, no lo pongo como algo feo, porque no necesariamente es feo, pero sí es algo que me desconcierta, No es que normal, digo: tal vez, "What the". ¿no? Ajá, Ajá. exactamente. ¿Qué pasó? Qué feo, qué Sí. feo. A ver. Y tú, que sí es feo, yo ¡Que sí que es no es feo. feo! ¡Que sí asusta, amigo! Que sí es ¡Asústate! okey, okey. Arrepiéntete, ¡Mucho! arrepiéntete de viajar al pasado. A ver, sí, Okey. tengo una A historia. ver, échale, A échale. ver, una historia igual tenía como 10 años, de hecho, Era mira, el año de era de 1000. 1600 y estábamos conectadas. Sí, tenía igual como 10 años. Okey, Este, de donde yo soy del Estado de México. un saludito. Saludos, bien funadísima por allá, por esos rumbos. Por eso Ni andamos por modo. acá. Nos andamos escondiendo. Pero, de donde yo soy, era parte de una hacienda. Ujú. Y solo quedó un lugar, fue lo que conservaron de esa justo de esa hacienda. Okey. Eh, de hecho, por esa zona Ujú. hay muchas leyendas porque, se han encontrado en muchos lugares oro, Okey. ¿sabes? Entonces, siento que muchas de las leyendas de ahí ha sido por eso, porque hay Que cositas con el oro. aparte el oro, o sea, yo sé, el oro, que es un metal precioso, valioso, etcétera, siempre tiene alrededor un Mucho. montón de cosas, como desde cosas de duendes, desde cosas de Sí, 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 historias, sí, como justo. incluso para, ¿cómo llamarlo? En otras dimensiones, o no sé, es como si lo atesoraran también, como Sí, si como si lo atesoraran estuviera tanto. teniendo valor. Están muy cargados del elemento metal, El amigos. elemento metal, lo que viene siendo la ambición, Sí, arrepiéntanse, la neta, ambiciosos. ambiciosos, arrepiéntanse. No es cierto, pero sí, Cierto. sí, justamente sí va un poquito de eso. Ha habido mucho oro, entonces siento que ha habido muchas historias paranormales alrededor de eso. Y bueno, lo menciono porque ese lugar está muy cerca de un lugar donde justamente Okey, un vecino sí llegó a encontrar oro. Entonces, siento okey, que eso atribuye un poquito de lo que pasa en ese lugar. Bueno, okey, la historia va, yo tenía como 10 años, estaba en ese lugar tomando clases de pintura okey. y en un ratito, pues, como todos niños, ¿no? Todos niños chiquitos, nos pusimos a jugar escondidas. Me puse a jugar con mis amiguitas y me tocó contar. En ese momento yo estaba contando, termino Ajá. y empiezo a escuchar la voz de una niña cantando. Oh, Cantaba muy bonito, la verdad. tiriririri. Era una Yo hago los voz muy efectos. sí, tú haces los efectos de Sí, sonido y tú lo interpretas. ya sé. Y cantaba era una voz muy Ajá. bonita, de hecho, hasta la fecha recuerdo mucho esa ¿Y voz. recuerdas más o menos la voz? Sí, recuerdo una ¡Ah! voz muy linda, de verdad, una voz Eso se me hace bonita, muy muy creepy. A mí se me hace muy inocente. creepy Sí, cuando es y más como cuando es como cosa de de niños, niños. se me hace como más creepy, no sé por qué. Sí, porque creo que hay alguito que dicen que no son niños en realidad. Entonces, yo creo que por eso nos da Tiriririri. miedo. Yo como el sticker del perrito que voltea como bien asustado. Bien serios. Sí, Pero sí, empecé a escuchar esta voz y la empecé a seguir, ¿por okey. qué? No sé, la empecé a seguir A la voz, a la como para voz. buscar. Sí, es que estaba yo, o sea, yo pensé que eran mis amiguitas, entonces la Okey. empecé a buscar Dijiste: y "¿Quién es la y esa cantante?". voz ajá, esa voz me empezó a llevar más al fondo y más, porque era un lugar con muchos pasillos, muchos cuartos, entonces esa voz me iba llevando más y más al fondo de esa hacienda. Okey, Entonces hubo un momento donde paro, como que me doy cuenta que estoy siguiendo, o sea, ¿a quién estoy siguiendo? claro. Y en ese momento donde yo me paro, escucho a mis amigas atrás de mí, o sea, ya hasta el fondo del Sí. salón, o sea, del otro lado del salón, decir 1, 2, 3 por mí, por todas mis amigas. ¡Hala! Entonces, o sea,
me regreso y ya les digo como de: "Ah, qué risa, oigan, ¿dónde estaban?". ¿Quién estaba cantando? Ajá, ¿Quién canta tan ¿quién bonito? canta tan precioso, chulas? Ey. No, no es cierto, ningún niño de esa edad dice eso. Este, ¿Quién es la chingona ¿quién te aquí? la chingona? ¿Quién es Jenny Rivera 2? Exactamente. ¿Quién es Selena? ¿Quién es Selena Selena. Quintanilla? ¿Selena o Celina? Ay, no sé, nunca lo supe Bueno, decir. Bueno, el punto es que les pregunto: "Oigan, ¿dónde estaban, no?". Y ya me dicen: "Ah, pues estábamos escondidas en la bodega de no sé", la acaba de aclarar que la ah, bodega estaba completamente del otro lado de donde yo estaba. Y le dije: "Oigan, ¿y quién estaba cantando?". Pues no, pues nadie, todas estábamos escondidas qué juntas. mello. No, pues ahí me dio miedo. Y en ese mismo lugar, ya no les expliqué más, la verdad. En ese mismo lugar, en ese mismo salón donde Ajá, empecé a escuchar la voz, ya días después, ajá, estaba con mi amiguita haciendo vagancias, okey, tratando de abrir una ventana. Cabe aclarar que era una ventana de esas viejas que son como okey, de cerrojito, ¿sabes? okey. Que le das Las para arriba, ajá, 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 que le das para arriba y luego atrás y ya, pues se abre. okey. Estaba, tan dura esa, pues ya estaba bien Sí, vieja sí, sí. la ventana. Entonces tratábamos, entre las 2 tratamos así del no podíamos ni levantar el segurito. Ajá, Entre las 2 tratamos, no pudimos y ya, pues nos fuimos, ¿no? Equis. En cuanto vamos saliendo del salón, se ujú. escucha claramente los 2 sonidos de cuando se abre, tras, hacia arriba, son de atrás. Y se Como de empieza película de terror, sí, no, película de no terror. manches, y se empezó a abrir la ventana lentito, 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 pero sí se abrió bastante. Qué O mello. sea, pero ese sonido de 2 pasos, tras, tras, y se abrió, Lo tienes bien ¡ah! presente, ¿no? Sí, y ya nada más me quedé viendo con mi amiga, así como te estoy viendo ahorita. Nos vamos corriendo, ¿qué Sí, pedo? sí, claramente, vámonos a otro lado a jugar. Vámonos a las sí. Sí, sí, yo creo que en ese lugar Qué pasan cositas historia, raras, sí. qué historia. Sí, sí, Tú estabas bien también chiquita estaba aparte. muy chiquita, aparte que desafortunadamente en ese lugar, varias veces vi muchos animalitos muertos, Oh, pero era raro porque lo cerraban. Había cierta hora, como a las 5 de la tarde, que lo cerraban ujú. y yo iba diario. Entonces, lo cerraban y al día siguiente había animalitos Ay, qué muertos. raro, qué feo, Sí, sí era un lugar muy qué extraño. feo, qué feo, qué Sí. feo. ¿Tú tienes alguna otra, amigo? Tengo otra también de cuando era niño, eso también, yo tenía un amiguito que, no lo dejaban salir mucho, era como el fresón de la calle, Siempre y hay. siempre hay uno, y no era yo, obviamente, evidentemente, No, claramente no éramos nosotros. cabe mencionar. Y él, pues, él tenía juegos Nintendo, tenía cosas. Mm, Entonces, yo iba a su casa y me la pasaba ahí todo el día de metiche, ¿verdad? Ahí niño bien, jugando. La casa del niño bien, de la calle. Lomecán. Exactamente, algo así. Y ese día no estaban sus papás, Ujú. estábamos nada más él y yo, y estábamos jugando igual, como ustedes, como a escondernos. Y él se subió a esconderse al cuarto de sus papás. Entonces, pues yo, porque lo sentí, porque escuché que subió corriendo las escaleras, me dirigí a buscarlo al cuarto de sus papás y abrí la puerta, lo vi, nos reímos, pues porque te da risa cuando lo encuentras, así que estaba ahí todo escondido. Justo cuando nos estábamos riendo, de repente en la habitación se empieza a escuchar el sonido del, como si estuvieran meditando, ¿Meditando? el om, así. Cabe mencionar que en esos años de mi vida ni idea tenía de qué era eso, ni absolutamente nada, pero se escuchó así, literal, y era como si alrededor de nosotros estuviera mucha gente. Era tan fuerte este sonido que si me movía, o sea, como nos quedamos paralizados, Ajá, y cuando ajá. empezamos a caminar como para salirnos, yo sentía que tal vez iba a chocar con alguien, porque Ay, el qué sonido se feo. cambiaba, o sea, se escuchaba más ¿Hacia donde tú te cerca, o movías? sea, no hacia donde me movía, sino que, por ejemplo, me alejaba, si caminaba para un lado, escuchaba menos acá, pero escuchaba más acá, o sea, como si estuvieran Ah. personas y me Ay, qué acercaba más, y feo. yo tenía miedo como de que iba a chocar con alguien, tenía Como miedo, si pues, sintieras la presencia de alguien ahí. sí, totalmente, y se Ay, oía qué feo. fuertísimo. Y nos Oh. bajamos corriendo, nos salimos a la calle y ahí esperamos a sus papás afuera y nadie nos creyó, nadie, o sea, dijeron que fue la televisión, que la imaginación, Son los que no sé qué, videojuegos. que los vecinos, que fue, exactamente, o sea, exactamente, El problema, los videojuegos. exactamente, pero fue algo así totalmente real Y que tú que viviste, o sea, que que yo viví, tú que no se me hubiera ocurrido inventar, que no porque tendría además, ¿por por qué qué, que no inventarías tendría algo por qué. así?
no Pues, tendría por qué. sí, aparte siento que, por ejemplo, tanto tú como yo somos personas que buscamos mucho la lógica en las cosas, Exactamente. como por qué alguien tendría que inventarse una historia De hecho, es de algo que no terror. platico, de hecho, es algo que nunca cuento. Ahora, pues, porque estamos haciendo esto, pues, de eso se trata, de Sí, contar, pero es algo que por lo general me había guardado hasta hoy para mí y para uno que otra persona de mi confianza, de que decía, oye, que le platicaba de repente, oye, ¿qué crees que una vez me pasó esto? Pero por lo general son cosas que me mantengo muy para muy mí, porque sé que reservadas. están muy locochonas y que, pues, van a decir: "Este güey, ¿qué? ¿De qué va?". Sí, 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 es que sí, siento que, por ejemplo, sí somos personas muy escépticas y sí, un poquito más lógicas, al menos, sí, yo creo que los 2, sí, los 2 tratamos Un de buscar poco. un poquito el sentido de las cosas, pero qué Sí, la verdad que fuerte estuvo muy raro, sobre todo porque yo ya después, ya con el paso del tiempo, que luego, algún video, alguna película, alguna que salían monjes como budistas o algo, y hacían este sonido del Om, como y yo ah, inmediatamente dije: "Esto fue lo que escuché, ya cuando esto fue creciste. lo", exactamente. Ya a lo mejor como 5 o 6 años después de eso, dije: "Esto fue lo que escuché, esto era lo que escuché", así justo, como si hubiera estado en medio de una ceremonia budista o algo Ay, qué así, fuerte. y estaban rezando en su momento de meditación, y yo hubiera estado ahí en medio, solo que la casa no había absolutamente nadie más que mi Tú y tu amigo y yo, amigo. exactamente. Qué Qué fuerte, raro, qué ¿verdad? raro. Está Sí, la verdad raro. que sí está rarito. Sí, ¿tú tienes otra? Sí, tengo otra historia. Échale, échale. Esta historia es de cuando iba a la universidad, porque sí, amigos, sí, aunque no lo parezca, sí fui a Sí la universidad. estudió, Sí sí estudió. estudié, sí Tiene su estudié. tesis y todo. Sí, claro, pero no me pregunten, ¿eh? Porque la verdad no les voy a saber responder. No me sé ni las tablas. 4 por 8. Ni idea. Okey. Investíguenlo. Google it, ChatGPT, Google haz it. lo tuyo. ChatGPT, haz tu magia. Pero sí, iba en la universidad, por alguna u otra razón, acabé con un grupito que no era ni de mi carrera, o sea, yo soy administradora y acabé Okey. con un grupito de ingenieros, Es típico un poco, que es a X, típico. un martes por la tarde, De universitarios, universitarios. exactamente. Sí, fuimos a la casa de este amiguito, y en ese grupo había un niño al que yo le gustaba. Entonces él como que estaba haciendo su Okey. luchita ahí, ¿que lo logró? Spoiler. ¿Sí? Sí, sí lo logró. Sí, sí lo Okey, logró, okey. pero pues no funcionó. Pero bueno, saludos. Saludos, Equis. saludos. Te quedaste en el pasado, Le hubieras echado más ganas. le No, has no es echado cierto. más ganitas. No, No, ya no no es cierto. quieres nada, ¿verdad? No, es buen compa. Okey, Entonces, bueno, él estaba haciendo su luchita y en ese día, sus okey. amiguitos, pues para ayudarle, dijeron, bueno, vamos por algo para desayunar, vamos al súper, había un súper por ahí cerca de esa casa, Sí, ya saben, el desayuno típico de universitarios, un cornflakes y con unas caguama. chelas. Una Sí, caguama, por favor. sí, de ley, de Sí. ley. ¿Cuál DVD? Como debe de. Y Exactamente. pues nos dejaron ahí solitos para que este chico hiciera Su labor. su labor, claro. Entonces, como yo sabía las intenciones de este niño, pues yo la neta lo quería poner a prueba. Soy una persona que le gustan mucho las películas de terror, disfruto mucho de Qué ellas, malvada. y él nada, él era Le daba muy, miedo. muy miedoso. De hecho, creo que es una constante en todos mis noviecitos, ¿Les siempre da les ha miedo? dado miedo. Pero bueno, A el que mí, yo pase la como Ana, prueba, yo soy como Ana Bárbara, me asusta, pero me pero gusta. me gusta. Sí, ¿sabes? Yo también soy bien miedoso con las películas de terror, Pero algo tienen, pero ¿verdad algo que sí? tienen que y las tengo que ver. Y la Las acabas tengo que como de, ver. bueno, y a Sí, ver, sí. A ver qué. a ver qué pasó. Sí. Sí, pero entonces este chico lo quería poner a prueba, le dije: "Ah, ¿quieres estar conmigo? Ándale pues, pero vamos a ver una peli de terror". Y Ajá. pues el chavo no quería, y yo a fuerza puse una película que la verdad ni siquiera me acuerdo de qué película era, o sea, solamente una película que encontramos ahí X, y me acuerdo que la intro estaba muy fea, sí me dio miedito. Y había una puerta que tenía un hoyo, ¿sabes? Como que no pusieron bien la chapa, quedó el Okey, hoyo, un hoyo arriba y abajo ya quedó la chapa. Entonces empezó la peli que sí me empezó a dar un poquito de miedo. okey. Y la puerta, amigo, la puerta parecía que la estaban empujando, o sea, estaban empujando la puerta y la manija la estaban girando. O sea, Es que tus historias imagínate. son de película de terror. Sí, no, la verdad que sí me dio miedo, Qué y este miedo. chico, muy asustado, me dijo: "Oye, ¿qué estás ¿Ya ves por qué haciendo?". optas? Pues sí, por tu Y tú así, culpa. tú como la Y yo niña como de: del aro.
bien pegada a la pared. Exactamente, Nada, como araña. no, nada, aquí casual. Aquí normal, haciendo mi telaraña, Sí, algo así. ¿verdad? Algo así, Y de verdad, casual. y le dije: "No, de verdad que no estoy haciendo nada", o sea, y yo, lógicamente dije: "No, seguro ha de Pues él pensó ser que te uno habías de puesto de acuerdo estos". con los Sí, muchachos sí, sí, y que sí. lo estaban asustando. Yo creo que Sí, pensó algo así. yo dije: "¿Cómo no?". Yo también, o sea, yo también lo pensé, dije: "No, ha de ser uno de estos cabrones que se quedó a Y asustarnos están de o para payasos. espiarnos". Y Sí, sí, pues, sí. y yo lo que hice fue ir a ver a esa puerta y por el hoyito que tenía me asomé. Amigos, no había nadie, no había nadie adentro y Trácala. seguían empujando la puerta y ¡Qué tratando de miedo! abrirla. Eso sí da miedo para que veas. Mucho. Entonces, ahí fue cuando me asusté y le dije a este chico: "Apaga la tele". O sea, porque Échale agua sí, a la no, tele. porque se seguía escuchando la intro bien, o sea, imagínense la música bien fea del Ah, fondo, la puerta empujándose y así. Y y este tu chavo, romance no, pues ahí chafió. comenzando. Ajá, ahí se acabó. El chavo tuvo que ver que algo mal había ahí. Sí, espíritus chocarreros. Sí. Entonces tratamos de apagar la tele, de darle back, ¿sabes? No Ajá. se apagaba, la tele no se apagaba. O sea, Ay, no podíamos quitar la peli y seguía, le esa dábamos película de back. terror, tu historia, Sí, y lo único que funcionó fue que tuvimos que desconectarla. No encontrábamos ni el enchufe. O qué sea, hasta que lo miedo, encontramos tuvimos que desconectar la tele. literal. Ajá, y nos salimos, o sea, nos asustamos tanto, y nos fuimos a la calle, ahí nos quedamos como 15 minutos hasta que llegaron los otros chicos y ya nos dijeron como: "¿Qué hacen aquí?". Y ¿Qué nosotros como pasó? de: "No, nada". Ya después de un ratito, ya que nos calmamos, ya todos adentro le conté al dueño de la casa, Okey. le dije: "Oye, es que nos pasó esto". Y el chavo, ¿sabes qué fue lo que nos dijo? Nos dijo: "Oye, ¿y sí vieron a la persona?". Y yo como de: ¿Cómo a "¿Cómo cada cómo que la persona? persona?". Y si es que normalmente las visitas cuando vienen a mi casa los asustan y normalmente ven a alguien en las escaleras, y yo como de: "¿Por qué no Miedo. me dijiste eso Y no antes? hubiera No venido, hubiera venido, de haber sabido ni te visito, ni te hablo, ni te topo". te bloqueo. Literal ni lo topaba, Sí, y ahí andaba. Sí, pero sí qué estuvo feo. feo, Pero sí. fíjate que esa historia a mí me parece como, eh, no sé si te haya pasado, que cuando la gente también empieza como a hablar de esos temas, o a poner una película, Ah, o cuando hay atraes, miedo, sí, sí, como que algo pasa. Cuando sí, está, real. un loco ahí diciendo: "Sí, es que yo, que no sé qué, que ojalá que pase esto, que Los lo locos en otro", cuestión. acá no, no es cierto, pero pasa mucho eso, ¿no? Sí, 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 como que muchas veces dicen que atraes, o sea, si hablas más de eso, lo Pero atraes. ya era un hecho que ahí ocurrían Sí, cosas, por lo que te dijo el por chavo, lo que me contestó el chavo. o sea, era algo que ya ellos sabían. Sí. Qué Pero, pues sí, fuerte. aparte sí hay, o sea, si de por sí ya hay cositas y todavía hago mis vagancias, pues Okey, también, ¿no? también, ¿Tienes también tu otra? bebé. A mí tu bebé. Yo ¿Tienes tengo otra historia? otra sí, tengo una historia también, esa ya es, eh, aquí en Guadalajara, trabajando en un lugar donde no voy a decir, para que no se vayan a Para no enojar, darle para publicidad. no darle publicidad. No, porque, pues, no sé si a lo mejor no les vaya a gustar a los dueños o no sé. Claro. Entonces, era un lugar también de hospedaje y era un bar. En ese lugar de hospedaje solo había 2 habitaciones grandes, era un hostal y, ese día, bueno, yo era cajero, Ajá. recepcionista nocturno y velador, o sea, de Ah, no, todo, pues de todo a la todo. vez, Y el dueño, todo, bien, gracias. Lo todo, bueno que no sí. dijiste el nombre. Por eso no lo digo, no es cierto. No, no es cierto, muy buena onda que son. Entonces, ese día en particular no había nadie. Yo tenía un catre de como de manta, que me dormía riquísimo ahí, la verdad. Ay, sí suena a gusto. Sí, suena bien a gusto. Y, ese día me dormí sabiendo que no había nadie, o sea, yo era el único ahí. Sabías que no ibas a chambear esa Sabía noche. que iba a dormir Ay, qué gusto. y que me iban a pagar. Entonces, estaba bien dormido, yo bien jetón, bien a gusto, con la baba así, y de repente despierto, como a las entre 3 y 4 de la mañana, yo creo, y veo a un güey parado así detrás de mí, que se veía muy alto, y parecía como si trajera como una gorrita, como ¿Una algo, boina? una especie de boina. Pero se veía muy alto, porque tal vez era por mi perspectiva, estaba Desde la acostado, posición en la que estabas, tal vez. exactamente, pero, justo cuando iba a intentar como pararme, porque, pues, por instinto, como de escapar,
porque pensé que se había mi primer reacción fue: "Se metió alguien a Se te robar, metió un cabrón. se metió un cabrón, se metió un viejo". Un viejo. Entonces, traté de levantarme y no pude, me quedé paralizado, Mm. de esos parálisis del sueño, Ay, no. y me quedé totalmente inmóvil y viéndolo, o sea, no podía escapar O sea, porque no puedes hacer nada, nada y más solo verlo. viéndolo. Ay, no, qué Y miedo. luego empecé a escuchar, literal, en mi oído, como así como un murmullo muy Ujú. rápido, Sí, que sí, se sí. convirtió de tan rápido en un pitido, en un pip, y yo sabía que él me estaba diciendo algo, o que estaba intentando comunicarse conmigo, esta pues, no sé cómo llamarle, ¿Aparición? esta aparición Ajá. o fantasma, no sé lo que era, Sombra, no sé, no la sé, ajá. exacto. Y, me dio muchísimo miedo, porque sentía que era Mm. algo feo, como si me estuviera queriendo agredir de alguna manera. Entonces, Ah, ya, ya. ese día yo recuerdo todavía que en cuanto pude moverme, porque parece como si hubiera pasado mucho tiempo, pero tal vez fueron solo unos segundos, le llamé al dueño, que era un chavo, que sigue siendo joven, le llamé y le dije: "Oye, me acaba de pasar esto y Mm. estoy muy Y él asustado". bien dormido. Sí, literal, estoy muy asustado y mira, no me podía mover y vi a alguien Mm. y no había nadie y fue muy estoy muy asustado, no sé qué. Y Ajá. solo recuerdo que me dice con una voz así muy de dormido: "Bueno, Pepe, ¿y qué quiere que haga? ¿Quiere que le vaya a contar un cuento para que se duerma o Qué qué? Son las 4 de la malo. mañana, déjeme Mm. dormir, pues no puedo hacer nada, pues prenda la luz o vea una película o Ay. algo". Y yo: "Bueno, está No, bien, pues adiós". gracias. Yo recuerdo que mi remedio fue un shot de tequila. Me Ay. tomé un shot así de tequila, porque ahí era un bar ahí, agarré, Ay, la no, del botella, me susto, serví un shot. a falta de virote. Y a falta de virote para encapsular Es que el todavía no susto, abrían. exactamente, un tequilazo y órale. Pero después, fíjate que después en ese lugar, fueron unas personas que habían trabajado antes ahí, porque había sido una especie como de casa de cultura, de Ah, hecho, mira, como un lugar, todo como de cuadra. todo cuadra, estamos sincronizados. Y, no estaban platicando conmigo, pero yo estaba escuchando y estaba atento, que decían que había varias presencias ahí, que ya habían contactado, porque habían llevado a alguien que hacía estas cosas Ay, qué de comunicarse profesionales. y de que no sé qué, Ujú. exactamente, y que, pues, todo estaba bien, que no había ningún peligro, solo había uno que era agresivo y que era Mm. un soldado, porque, y luego cuando escuché eso fue No, como, pues sí, es que me tenía puse toda chinito, se me la encueró el chino, amiga. Dije: "Güey, es lo que vi", porque aparte era como una boinita, pero aparte no era cualquier soldado. Esa casa, que es una casa preciosa, había funcionado como refugio de estos, del partido del señor del bigotito, del segundo conflicto bélico mundial, No, un que se habían refugiado. venido a refugiar muchos a unos a Argentina, Ay, otros a aquí en México, México, sí, y también hubo esa casa muchos. había albergado a personajes Ah, de este calibre, de generales, etcétera. Entonces, imagínate la vibra tan pesada de ese tipo de gente. cuando supe eso, me dio como más cosa porque Mm, dije, no quiero, lo bueno que no volvió a aparecer, no se me volvió a aparecer a mí, pero sí fue qué como un cierre a la miedo. historia como de, sí vi eso, Yo lo vi, yo vi imagínate, eso, o yo sea, decir, yo vi a esa persona que están exactamente, ay, de eso no. que están describiendo, y ya fue, yo me acerqué y les platiqué y todo, y pues ya quedó como la anécdota, que Qué ojo, no voy a decir fuerte. qué pasó, pero días después de eso, pocos días, no pasó mucho tiempo, algo feo me ¿En pasó ese ahí, en ese lugar, lugar? y pues me salí del trabajo, pero de hecho acabó como algo muy fuerte, pues algo negativo que me ocurrió. Pues es que imagínate, o sea, ¿viste eso? Y, o sea, estuvo tan feo que te tuviste que salir de ahí por lo que N- pasó, no, sino que sí me pasó algo con los vivos, algo feo. pero pues aún así, o Pero, sea, me refiero a que ¿te imaginas si imagínate tiene un poquito que ver. conexión? Ajá. Es que yo, o sea, yo también, yo lo relacionaría con, si hay tan poco tiempo de entre una cosa y otra, Pues puede ser. sí lo Todavía estaba relacionaría. asustado de eso y me pasó algo, pero bueno, pues ya, esa es una historia mía paranormal, que yo creo que es de las historias que, que sí, esa sí la platico, pero que a mí me parece como que cuando me dicen, no, ya has tenido como algo de un muerto, que hayas, yo creo que esa es una de las cosas como un poquito más, Lo más cercano que has tenido tal sí, vez, que ¿no? puedo decir, a mí me pasó esto
que siento Qué feo. que pudo haber De sido hecho, una presencia ahí que se quedó ahí o que ahí esto apareció. ya es como la segunda vez que me lo cuentas y cada o segunda o tercera vez que me lo Ajá. cuentas, y cada vez que él me platica esa historia, de verdad, no me sigue impactando igual. O sea, a mí me impacta sí, sí, Tiririririririri. sí, me la ha contado varias Ajá. veces, y siempre que me la cuenta, me quedo así, bien ida, bien callada, bien Ah, asustada. yo me río de eso, porque pues ya nos reímos, Sí, ya pero hace en un el tiempo. momado, o sea, de verdad que sí estaba Pues asustado, o es que sea, qué para ver, feo. casi le hablé llorando Sí. al Pues es que dueño, estabas estaba asustada, amigo. asustadísimo y casi le hablé, de verdad, yo creo que él como que dijo, déjame dormir, no manches, Sí, 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 sí. pero yo Pero es que estaba tú en ahí, drama absoluto de, oye, me acaba de pues es pasar que esto y estoy sí. muy asustado y que no sé qué, pero que sí, ahora ya me río, pero el momento fue muy dramático, ¿eh? No fue divertido, no fue Sí, divertido. alguna vez me llegó a pasar algo parecido. O sea, es que Sí, sí es feo cuando alguien no te cree. A mí igual una sí, vez me pasó, una vez que no es que no me hayan creído, pero pues yo fui la única que lo vio. Fue la primera vez que fui a Veracruz, un lugar muy bonito, muy solo Veracruz bello, es bello, solo dicen, ¿no? Veracruz. Es muy bonito, de verdad, muy lindo el lugar. Veracruz. Teníamos, con la persona con la que iba, teníamos una casa aparte, al fondo, de hecho, Ajá, una casa que estaba en construcción que había que aclarar okey. y no tenía puertas. Entonces nosotros improvisamos, una puerta con una cortina. Como debe Como ser, debe ser, hay que improvisar, aquí nadie me va a andar claro. viendo encuerada. ¿A qué? A menos que quieras. ¿De gratis? No. La de gratis, no. De gratis nada, rey. Exactamente. Y yo como señorita de casa puse Ah, una sí. cortina. ¿Cuál DVD? Sí, puse una cortina y pues ya ese día me acuerdo que había mucho viento y pues uno sabe que cuando viaja a un lugar es difícil dormir y ese día no Sí, podía, o sea, yo no podía dormir, había mucho viento, como que iba, como que estaba empezando una tormenta okey. y recuerdo que estaba viendo hacia la puerta, con la persona con la que iba ya estaba súper dormido. Ajá. Eh, y me quedé viendo la puerta y veía que la cortina se levantaba con el viento. En una de esas veces que se levantó, yo vi a alguien parado ahí A la viéndome madre. directamente. O sea, pero fue cuestión de que se levantó la cortina, vi a la persona viéndome, o sea, acaba claro que ya la había visto varias veces que se levantaba y no había nada. Cuando vi a la persona ahí parada y se volvió a cerrar, y se volvió a abrir, ya no había nadie. A la No, o madre. sea, yo me asusté. Y lo mismo, lo primero que pensé fue, dije: "No, ya se nos metió alguien, alguien se nos metió", eh, y desperté a esta persona asustadísima, le dije: "Alguien se nos metió, hay alguien aquí adentro, despiértate, prende todo", prendimos todo, me acuerdo que despertamos a a los demás de la otra casa, Ajá. eh y él se asomó bien valiente, por cierto, Sí. gracias, porque qué valiente por asomarte, porque sé que da miedo. Sí. Salió a asomarse, salió al patio, no había nadie. O sea, y ya me contó que es muy normal en ese lugar, porque aparte Okey. estaba muy cerca de un río. Es que Veracruz tiene muchas historias así. Sí, Es como sí, yo y yo más soy los de lugares con Guanajuato. agua. Ah, sí, Yo tú soy eres de de Guanajuato Guanajuato. y Sí, también sí, hay sí, sí. unas historias, o sea, yo de verdad, las historias de estar yo de metiche, porque mi mamá, eh, siempre tuvo una tiendita de abarrotes, Ah, pues, la acaba de quitar, de ¿a hecho, poco? pero siempre ha tenido una tienda de abarrotes. Entonces, cuando era niño, yo era de estar de metiche, que a veces, ya vete, porque es plática de adultos, pero yo estaba encantado de que Como oía todo niño yo, con la ¡ah! vecina y mi mamá y la otra vecina Y diciendo: tú, "No". vecina, ¿y qué pasó con el viejo al Exactamente, otro sí, día? exactamente. No, pero sí era mucho, como muy común en Guanajuato, Ujú. que platiquen así de aparecidos, de Ay, también es un que lugar sí, así, ¿verdad? de Sí, sí, muchas, sí. entonces, para mí es como bien, fue como muy normal, Normal. y luego aquí, ya cuando llegué aquí, como que platicaba y como que me veían como: "No, ¿Pero aquí no cómo? pasa eso tanto. Y Eres tú, tú, no somos nosotros", algo no nos así. vayas a traer las vibras. No nos vas a traer exactamente. Sí, sí, sí. Pero, sí, Guanajuato es un lugar muy así de, pues, hay muchas leyendas. Y también de mucho es que siento que también es un lugar con muchos, ¿cómo se dice? Pasillos, no sé cómo Así, se callejones, túneles, callejones y callejones, túneles. túneles, Sí, pero sí, yo sí, creo sí, que sí. como para cuando sabes que te pasó algo paranormal, hay algo que no falla, y es tu sensación, ese escalofrío que Sí, se siente, ese escalofrío ese miedo diferente que se siente, que dices: sí, "Esto no debería de sí. estar pasando",
o esto no es normal. Sí, a veces sí sientes ese escalofrío que Es dices: como "Ay, hay que, algo". es como un miedo Ujú. diferente, Sí, es un miedo a lo desconocido, sí, sí, algo sí es está cierto. pasando. Ah, esa es la actividad paranormal. Okey, A ver, déjale, ¿le puedes poner el cerrar? sí, Okey, y mira, por ejemplo, tenemos aquí algunos lugares en Guadalajara que tienen mucha carga, ¿cómo se dice? pues energética, Vende que hay cosas cositas actividad malas. paranormal, es que no necesariamente malo, Malo, pero hay pero sí actividad hay paranormal. actividad, ajá. Está el Teatro Degollado, es considerado uno de los más activos Que es paranormalmente. precioso aparte, Sí, súper. precioso. Se dice que el espíritu de una actriz se aparece en las noches de función y se escuchan voces y pasos en los pasillos oscuros. Si alguien ha ido y ha visto o escuchado algo, igual, ojalá nos digan, porque nos gusta Caray. saber. Es que fíjate que yo creo que, por ejemplo, en el Teatro de Degollado, yo creo que el arte o el dramatismo que pone un cantante Mm. o un actor o una actriz es a veces tan fuerte que yo siento que la energía puede ser que se quede ahí como impregnada así Sí, pues de ese puede que, momento, puede ¿no? que. No sé, digo, no sé. No, pero es que sí, o sea, si consideramos que tantas personas van ahí, y, por ejemplo, Todos vuelvo al comparten ejemplo. en una ópera, en una, no sé, Ajá, y lloran y tantas todo. Siento energías que se ahí. queda ahí de alguna forma ese momento grabado y de repente pasa algo desconocido y de alguna manera se conecta alguien con ese momento que pasó a lo mejor hace 20 años y pasa algo, una Sí, sensación o algo y que no tiene sentido a lo mejor o que desconocemos el significado. sí, es que aparte de ser o sea, lugares que tienen donde se juntan muchas personas, donde hay un flujo constante de personas, siento Ajá. que sí Las las emociones, emociones los, sí se quedan en claro, los lugares, o los sea, hospitales, tantas cosas malas que las escuelas, las etcétera. personas han visto pasados, siento que sí se pueden llegar a quedar en otros lugares. Es más, en las escuelas, los que viven al lado de las escuelas y todo mundo dice que escuchan que mueven las sillas, Sí, aunque no haya nadie, está o que han visto totalmente sola. niñas o niños. Exactamente, así, o Sí, los columpios se mueven. sí, Es como, cosas no sé, con mucha energía, tal vez. exactamente. Sí, sí, son cositas que pasan. A ver, déjame ver qué otro lugar, porque hay Sí, a varios. ver. De hecho, aquí en Deberíamos de Guadalajara, ir a uno y desde ahí grabar sí, uno, ya ¿cómo ven? que agarremos más seguridad. Sí, ya que nuestros 5 seguidores nos den No sé, ánimos, vamos exactamente. a ir. Síganos, Pero por nada favor, más síganos. si nos siguen, si no, nel. Síganos, denos like, porque tenemos hasta ahorita 0 seguidores. Cero, 0. orgullosamente, pero bien No, a no gusto. orgullosamente, No, estamos orgullosos. orgullosamente. No, no es cierto. No, síganos, A por ver, favor. bueno, en fin. El Palacio de las Vacas. Oh, eso no lo había escuchado. Una antigua casona porfiriana que fue lechería y escuela. Testimonios reportan apariciones fantasmales ¿De de una vacas? joven, no, de una Ah, joven que se okey. suicidó allí, Ay, pero sí estaría feo. Sí, una compañera que teníamos en común sí me contó una historia de vacas. ¿sí? Sí, ella vive en el centro justo de la ciudad, Okey. vive por el centro de la ciudad Ya sé qué lugar me y, vas a decir. ajá, entonces dice que una noche escuchó y vio un montón de ganado pasar enfrente de su casa, o sea, acaba de aclarar que era el centro de la ciudad ¡Qué loco! y, ¡Qué ajá, buena historia! sí, esa es buenísima, a mí me encanta cuando me la contó y dice que después ella preguntó que dónde había ranchos por ahí cerca y le dijeron que por ahí no había ni ranchos ni nada. Traca, Ajá, traca, pero que traca. dice que vio una cantidad Turururururu. tan grande de vacas y que se escuchaban y se veían pasar y pasar y pasar y pasar. Fantasmas de vacas. Pues yo creo que del que las llevaba, ¿no? Pues sí. Ay, no, qué Qué feo. Ajá, raro, sí, qué pero qué raro. extraño. Sí, sí, sí. Eso es algo paranormal. Sí, eso sí se me hace algo curioso, se me hace muy buena historia. Me Pero encanta. sí, ¿cómo ven las historias de estos lugares? Hay Esto es muchos deberíamos de lugares. ir a un lugar, de verdad. Sí, Yo al sí. yo al el límite, o sea, donde no iría sería un panteón. Respetaría eso, Yo cre claramente. No porque sea miedosa, por respeto. por respeto Por respeto. a sus miedos, pero no es por miedo, yo creo que es por Por respeto, respeto al porque creo lugar. que ese lugar, un panteón es un lugar sagrado y no es como para ir a hacer un tour o no es como para ir a hacer a divertirme, ay, mira, me tomo un refresco, unas palomitas y en la tumba aquí sentado me tomo una selfie. Creo que esos lugares son sagrados y que deberían de tener
Pues sí, ese ¿Paz? trato de respeto. Pues sí, podría ser. Pero Mm, ¿y si el Panteón está Dios, muy bonito? aunque esté muy bonito, yo Eh, no voy, lo Bueno, pero siento. vamos a otro lado. A otro lado A sí, otro lado, sí. a otro Sí, lado sí, sí. sí, a No, la casa de los perros, va, va. por ejemplo, si hay Mm, un tour o algo, sí, si hay un vamos tour, y deberíamos grabamos ir. algo si nos dejan, Sí, sí, ¿ok? aparte que nosotros somos un poquito brujos y brujas. Ahora, Sí, sí somos bueno, un poquito. poquito, Sí, porque muchas veces que cuando estábamos trabajando juntos, cosas que decíamos pasaban, pasaban. sí, Y cierto, sí, de hecho teníamos mucho esa broma, entre sí, broma que no esa era broma, tan broma, ey, porque sí, muchas cosas que decíamos o nos buenas o adivinábamos, malas, ajá, ya sabíamos de por dónde iba. sí. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste, te voy a platicar algo? No vamos a decir que obviamente es algo personal. Y te dije, sí, es esto. Sí, Y es me esto, y yo dijiste, como de, ya, y no me dijiste nada, ajá, seguiste, y luego ya al día siguiente me dijiste, oye, ¿por qué me dijiste eso? Y yo, pues fue lo primero que se me ocurrió, pero sí, no tenía mucho sentido que siempre lo hemos hubiera estado dicho. muy Es conectados. eso, Sí, pero qué curioso. Pero es bueno, curioso. en fin, esperemos les haya gustado mucho este capítulo. A Fue muy nosotros nos divertido. gustó. Esta es la segunda toma, porque lo Sí, habíamos grabado, nos había quedado bien chulo, de bonito, precioso. y no tenía audio de Gwen. Entonces, Mm, esperemos que les haya me gustado. censuraron. Sí, autocensura. Síganos, por Fue José, favor. no me apagó el micro. Síganos. Y yo sigo, síganos. Bien migajero, ¿no? Síganos. No, pues síganos y denle like si les gustó. Sí, Y prometemos mejorar, ¿verdad, Gwen? sí, claro, le vamos a echar muchas Muchas ganas y ganas. esperemos les haya gustado. Y esto fue Antes del fin del mundo, el el podcast, podcast. sí. El aguachile. Adiós, Bye. amigos. Antes del fin del mundo, El el podcast. podcast. Va.